Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz, nuestro espacio para analizar y dialogar sobre la Fórmula 1. Venimos recién saliendo de lo que ha sido el Gran Premio de Mónaco de esta temporada 2025. Amigo, una temporada espectacular, sin embargo, un gran premio que deja todavía una serie de dudas, polémicas y una gran cantidad también de informaciones al respecto de lo que llevamos en este campeonato del presente año. El Principado de Mónaco se rinde frente a los pilotos, pero a través de una espectacularidad que todavía deja mucho que desear. Y en gran medida también por este nuevo juego estratégico que obviamente obligó a cada uno de los pilotos a hacer una doble parada en relación a lo que pudimos ver también en la temporada 2024 con un gran premio que para muchos y muchas ha sido uno de los grandes premios más aburridos de la temporada, pero la verdad es que este año tampoco ha sido la excepción. Un gran premio de Mónaco interesantísimo, pero la verdad que sigue dejando grandes interrogantes y en gran medida da como el gran ganador de este desafío al piloto británico Lando Norris, quien después de un fin de semana espectacular y sobre todo que fue progresivamente mejorando, pudo lograr la ansiada victoria en el Principado de Mónaco. Un gran premio que en términos de la expectativa y sobre todo la posibilidad de ganarlo por gran cantidad de pilotos, uno de los grandes premios más codiciados de lo que es la temporada de Fórmula 1, pero a pesar de todo eso, pudimos observar una serie de críticas que han podido también incluso los mismos pilotos ofrecer a lo que fue todo el desarrollo de este gran premio. La verdad que, amigo, te doy la bienvenida, un gusto que podamos reunirnos de nuevo para conversar con un gran premio que, si bien no fue un gran premio como quizás lo esperábamos, como quizás la FIA incluso nos pudo haber vendido de que iba a ser obviamente todo un reto interesante en términos de la variabilidad estratégica. La verdad que deja muchas sensaciones, la verdad que un poquito encontradas, pero la verdad es que en esta oportunidad, en este nuevo capítulo, lo vamos a conversar en profundidad. Amigo, te doy la bienvenida. En primer lugar, ¿qué te pareció el Gran Premio y qué sensaciones te deja a ti, a pesar de todo este revuelo que ha habido en términos de lo mediático, pero también de las opiniones de algunos expertos y los mismos pilotos? Eh, bueno, primero, gracias, señor profesor, por el pase. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Escudería SF. Siempre es grato sentarnos en este lugar para conversar un poquito de la Fórmula 1, en especial un gran premio el cual quizás no fue el más interesante, pero sí es un histórico, un clásico dentro de la categoría, y eso por sí solo hace brillar a un circuito cada vez quizás un poquito más aburrido, pero que en definitiva trasciende la historia. No fue el mismo Gran Premio de Mónaco de 1976, lamentablemente para Max Verstappen, pero al menos sí tuvo un condimento adicional, aparte de las dos paradas y este juego estratégico, sino también las expectativas que algunos pilotos tuvieron hasta el último momento, como el mismo Max Verstappen prolongando su parada en boxes, o como también otros pilotos como Charles Leclerc, el cual aprovechó hasta el último minuto la posibilidad de tratar de adelantar a un Norris el cual tenía potencia, pero que en ese momento no la desplegaba como si lo hizo en la última vuelta. Ahora, la discusión siempre va a ser la misma. ¿Es este Gran Premio de Mónaco pertinente para las condiciones de la Fórmula 1 actual? Creo que es un tema de discusión que da para largo. Para mi parecer siempre ha sido un circuito muy atractivo, muy histórico, el cual desde la temporada 1950 siempre ha acompañado, salvo una sola edición por producto del COVID, en la cual no se disputó, pero en general siempre ha sido la carrera más emblemática dentro de la categoría, la que esperan todos y que los grandes pilotos en definitiva buscan mostrar realmente sus habilidades en estos muros, sino recordar lo que ya hablábamos en la previa de Ayrton Senna o de ciertos pilotos que buscaban los límites hasta el punto de chocar o rozar o darle el besito al muro. Así es. Dicho eso, lo que siempre he dicho, los autos son muy grandes, tenemos tanques en esta temporada y acá tiene que existir una revisión de eso. Si es que seguimos con un circuito el cual va a ser aburrido permanentemente, de acuerdo a las nuevas regulaciones, o cambiamos y damos alternativas. Por ejemplo, una opción sería la de volver al motor V10, sacando todos estos elementos electrónicos y así permitir que los autos se achiquen. Pero en definitiva, quienes tienen la última palabra y la intención son la FIA y los constructores. Lamentablemente, Lamentablemente, sí. en estas instancias
los espectadores, si bien son tomados en consideración, no son en definitiva quienes toman las decisiones y en definitiva en muchas oportunidades también son minimizados en cuanto a lo que realmente importa a la Fórmula 1 y en general al deporte, que es el dinero que va asociado con este glamour, este espectáculo, Así aun es. cuando no haya. Sí, concuerdo completamente contigo. La verdad que no podemos tampoco esperar a un gran premio una gran modificación porque la verdad que el mismo trazado de Mónaco tampoco lo permite demasiado. Se han intentado, han habido algunas como proyectos, innovaciones que se podrían hacer incluso algunos comentaristas, pero la verdad que la viabilidad también de ello hasta el momento deja mucho que desear porque no hay, como hemos comentado también, una posibilidad de poder adaptar también este circuito a las nuevas finalmente regulaciones y al contexto actual que mantiene la misma categoría. La verdad es que el tema del tamaño de los vehículos es un problema sobre todo con aquellos circuitos de esta vieja escuela que nosotros hemos podido mencionar. Lo mismo pasa con Imola, circuitos muy estrechos, donde obviamente la capacidad de adelantamiento siempre es un riesgo. Lo mismo pasó en Mónaco, la verdad que tuvimos muy pocos adelantamientos contados, básicamente con los dedos de una mano, ya que todo el juego finalmente estratégico fue el que le dio el gran condimento a lo que fue esta carrera, pero obviamente una carrera que se mantuvo en gran medida con las mismas posiciones de aquellos pilotos que obviamente largaron dependiendo de los resultados de su clasificación. Ahora, ojo, el tema estratégico también es un factor fundamental dentro de la Fórmula 1. No podemos descartarlo y tampoco alegar de que esto atenta contra la naturaleza misma de la Fórmula 1. Hay veces en que solamente por juego estratégico han ganado, Se han ganado grandes carreras. pilotos. Sí. Entonces, en definitiva, es un factor. Ahora, que sea el determinante y que se obligue, por ejemplo, a tener dos paradas, altera mucho la naturaleza de la competición automovilística. Ahora, vimos categorías antes que disputaron en este Gran Premio como fue la Porsche Cup, la Fórmula 2, semanas anteriores La la Fórmula Fórmula E. E, los cuales demostraron de que la pista, el trazado es atractivo, es muy entretenido de ver. El problema, los autos. Los autos. O incluso el temor de los pilotos. Sí, no, concuerdo totalmente. Tenemos verdaderas lanchas paseándose por las calles urbanas de Mónaco. La verdad es que a pesar de todo lo que hemos mantenido y en gran medida también la valoración que nosotros hacemos del circuito, en ningún caso nosotros esperamos de que Mónaco salga del calendario. No, Yo en por lo ningún menos caso. como opinión personal, y creo que también lo compartimos, estamos totalmente de acuerdo de que Mónaco tiene que continuar en la categoría y obviamente tienen que buscarse las condiciones para poder hacer de este circuito un circuito más entretenido y en gran medida también un circuito adaptado también para la posibilidad que van a tener los pilotos de poder realizar realizar sobrepasos y no solamente depender de la variabilidad estratégica, que es un componente importante, por supuesto, no lo podemos dejar de lado, pero sí es importante también el desafío que van a tener los pilotos de poder enfrentarse, poder sobrepasarse, que es básicamente también la identidad misma de un deporte como es la Fórmula 1 y el automovilismo en general. Ojalá en algún momento nos escuche la FIA y yo les propongo en esta oportunidad a los ingenieros en general que construyan autos Lego y se dispute la carrera de Lego en Mónaco, Sí. que te otorgue los puntos, sería mucho más entretenido visualmente que esto. Sí, es algo que también creo que señaló George Russell con respecto a la posibilidad de adaptar Mónaco a una competencia monoplazas de Lego. Un poco lo que vimos en Miami también. Muy entretenido por lo demás. Bueno, la verdad es que con todo lo que podemos mencionar y el análisis que la verdad que nos podría dar para un capítulo completo, nos vamos a centrar ahora específicamente en lo que ha sido el desarrollo del Gran Premio desde las prácticas libres hasta el día de la carrera. Debo decir en principio, Charles Leclerc no pudo volver obviamente a repetir la magia del año pasado con respecto a un fin de semana que se asegura en gran medida también en la quali y obviamente fue quitada por Lando Norris, que estuvo la verdad de manera excepcional, muy consistente, muy maduro durante todo el Gran Premio. Brillante. Muy bien, clasificación. nada que criticarle a Lando Norris, a pesar de algunos elementos muy precisos que los vamos a detallar también a continuación respecto a lo que pudimos observar también el fin de semana. Comenzamos el día viernes con las prácticas libres 1 y 2 y lo primero que hay que señalar, Charles Leclerc manteniendo un ritmo competitivo muy consistente, dando la sorpresa también para la escudería Ferrari, una escudería que venía desde Imola con algunos pequeños destellos, algunas mejoras que se pudieron aplicar, pero la verdad que las expectativas, por lo menos de Charles Leclerc y Hamilton, antes del comienzo del Gran Premio eran muy negativas. Ahora, desde que comenzaron las prácticas libres del día viernes,
hubieron sorpresas y Ferrari estuvo muy consistente, sobre todo en el ámbito de la configuración que pudieron adaptar al monoplaza, que le permitió obviamente ser un poco más consistente y más firme en lo que son las curvas de baja velocidad. Claro, ese era un detalle que lamentablemente tuvimos que prescindir en el capítulo anterior, no dimos el podio. No lo dimos. Pero nosotros habíamos dejado a Leclerc como ganador del Gran Premio. Claro, consideramos a Ferrari como un equipo el cual se iba a mostrar fuerte debido a esto. El factor aerodinámico, que en definitiva igual jugaba a favor para la potencia del motor Ferrari, la baja carga aerodinámica en definitiva que le permitía tomar un mayor riesgo versus un McLaren, el cual sabemos que tiene mejor rendimiento en ciertas condiciones más aerodinámicas. Así es. Ese era como el análisis que teníamos y Charles Leclerc en las primeras prácticas lo demostró. Sí. E incluso Lewis Hamilton mostraba algunas cositas que podían también llevarnos a ilusionarnos a que iba a estar más adelante. Lamentablemente no aconteció. Se acercaba, pero nunca estaba como al ritmo consistente que demostró Leclerc durante todo el fin de semana. Sobre todo en las prácticas libres. Creo que ahí Leclerc fue muy fuerte en comparación al resto de pilotos. Ahora bien, en la práctica libre 1 se produce la primera como polémica, aunque fue obviamente un error de cálculo y también un poco de error del piloto. Leclerc choca con el Stroll y obviamente produce que Leclerc tenga un daño en lo que es el alerón delantero de su monoplaza. Nada grave, pero obviamente eso también perjudicó al piloto cierto canadiense, ya que sufrió también una penalización para la carrera que después obviamente se vería aumentada por otro error que cometió en el contexto también de este Gran Premio antes del desarrollo de la carrera. Claro, o señalar de que nuevamente acá Stroll comete un error, no ve al piloto que viene atrás en una curva difícil como es la rascas. Y que en definitiva igual se echa una cierta culpa a los ingenieros, como en general los pilotos echaron la culpa a los ingenieros durante este fin de semana. Por ejemplo, también otro caso, Oliver Ehrman, el cual también señala de que no tuvo la comunicación necesaria al momento de haberse desplegado la bandera roja. Así es. Cuando adelanta a Sainz en esta condición y que también le significa una penalización de 10 puestos para la largada. Sí, así es. Y la verdad que algunos pilotos, no solamente como Verman, Hamilton va a tener un problema muy similar también en lo que ocurre en el contexto de la clasificación con Max Verstappen. La verdad que los ingenieros tuvieron muchos problemas durante el fin de semana. Y la comunicación acá es clave porque recordemos, Mónaco es un circuito complejo, con curvas también muy ciegas en algunos momentos del circuito y del mismo trazado. Por esa razón también algunos pilotos no pudieron, obviamente también hay una responsabilidad del piloto, no podemos tampoco dejar solamente la culpa a lo que son los ingenieros porque es el piloto también el que está viendo lo que está ocurriendo en la pista. ¿Ya? Por esa razón, en el caso de Stroll, él perfectamente podría haber evitado el encontrón y el choque directo con Leclerc si hubiese fijado sobre todo en la vista a los espejos. Claro. Igual seguimos señalando el Gran Premio de Mónaco demuestra la habilidad de los pilotos, Sí. porque aun cuando fue una procesión durante toda la carrera, al menos en la práctica también vimos errores de pilotos, como fueron el choque de Hadjar, Piastri que se pasa y también choca contra el muro en la primera curva, y también un Hamilton, el cual es un piloto experimentado que ha tenido la posibilidad de ganar en Mónaco, quien también en la práctica 3 se vio con este percance chocando con el muro y también poniendo la nota de preocupación dentro de la escudería. Así es. La verdad que unas prácticas libres que desde el día viernes nos daban harta información y sobre todo sorprendían en gran medida también por las expectativas que se traían desde antes con lo que iba a ser el resultado de este Gran Premio. Si te parece, amigo, pasemos a la clasificación. Sí, adelante. Pasemos a la clasificación. Una clasificación intensísima, una de las mejores clasificaciones de la temporada, hay que decirlo. La verdad que en la Quali 1 tuvimos la verdad que bastantes también caos debido también a la cantidad de tráfico que había en pista y eso obviamente perjudicó en algunos casos a algunos pilotos. Por ejemplo, en el caso de la Quali 1 destaca sobre todo lo ocurrido con los Alpine, unos Alpine que estuvieron bastante deslucidos. Franco Colapinto quedó, creo que fue último. Sí. Que obviamente después tuvo una mejora en la salida debido también a las penalizaciones que van a sufrir pilotos como Oliver Verman y también Stroll. Por otro lado, por ejemplo, vamos a tener el caso también de Bortoleto, que no va a tener tampoco una muy buenas chances en la Quali 1 y van a ser dentro de este grupo de los 5 primeros eliminados. Algunos como Verman, Stroll, Gasly, Colapinto, también Bortoleto, quienes van a estar finalmente fuera de la Quali 1. Y volvemos a repetir un Charles Leclerc que también ya en la Quali 1 estaba dominando y manteniendo lo que es el ritmo en pista.
¿no? Él era uno de los mejores, ¿cierto? En términos de tiempo, y la verdad que mágico Leclerc siempre en Mónaco. Se nota que entiende muy bien el Gran Premio de su casa y sobre todo muy consistente de lo que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. Siempre muy fuerte también en el Principado y obviamente todo afectado porque obviamente es como su patio, es su casa. Son las calles donde él convivía y recorre, y la verdad que Mónaco además tiene una gran historia en lo que es el automovilismo en general. Por lo tanto, muy bien Leclerc, que se mantuvo siempre en un ritmo consistente. Y ojo, el piloto, volvemos al tema del piloto. Acá no fue tanto el monoplaza, sino también el potencial que los mismos pilotos pueden sacar. Exacto. Pasamos a la Quali 2, una Quali 2 bastante interesante que nos dejó lo que va a ser también una de las grandes como hecatombes para una escudería en particular. Mercedes muy delucido este fin de semana, una Quali la verdad que para el olvido, ya que ambos pilotos quedaron cierto fuera de la Q3. En este caso, Kimi Antonelli y por otro lado también George Russell, un Russell que también a propósito de problemas de fiabilidad del monoplaza quedó justo estancado en la parte del túnel del Principado de Mónaco con varios problemas, y se vio también ahí algunos de los comisarios intentando sacar el auto, que fue una situación la verdad que a nivel televisivo bastante gracioso, pero un Russell que estaba totalmente molesto por el ritmo que también había presentado su monoplaza de Mercedes. Sí, una clasificación bastante difícil para Mercedes, en especial también con lo que aconteció con Antonelli, tocando el muro en la salida de el túnel, lo cual significó para la escudería germana estar muy alejados de reales posiciones para puntuar el fin de semana. Ahora, eso sí, nuevamente se ven los problemas que ha presentado durante toda la temporada. Un circuito un poco más caliente que ha permitido de que los autos se mantengan más lejos, sin un rendimiento durante todo el fin de semana, nunca encontraron la vuelta a los pilotos, y también esta mezcla entre novatada de Antonelli y por otro lado los problemas de fiabilidad que presentó Russell, que en definitiva llevan a que una vez terminada la sesión y bajo la mirada de Toto Wolff preocupado, llegar los autos en camiones a boxes. Así es. La verdad que un fin de semana para el olvido, porque la verdad que el día domingo tampoco fue muy positivo para Mercedes. Efectivamente, y eso se demuestra también en las reacciones que después de la carrera tenía Toto Wolff, por ejemplo, peleando con James Wolff. James Wolff, sí. Entonces, demuestra de que en estos momentos, al menos en estos últimos dos Gran Premios, Mercedes no ha logrado encontrar mejoras como para poder estar más adelante. Así, ojito con el problema de la unidad de potencia Mercedes, que está siendo constante en estos últimos grandes premios. Y recordemos que McLaren posee unidades de potencia Mercedes, por lo tanto, quién sabe si es que en algún momento de la temporada podemos observar directamente problemas de fiabilidad, por ejemplo, con el equipo McLaren. Claro. La verdad que ojito con eso, porque es información que hay que tener en consideración por cómo va avanzando también la temporada. Pasamos a la Q3, amigo. Una Q3 muy intensa. Intensa sobre todo por lo que va a pasar con el liderato de lo que va a ser la clasificación. Leclerc, Piastri, Norris y en algún caso también Verstappen, muy dominantes en este trazado, ¿ya? Ahora, obviamente pilotos como Hamilton estuvieron también ahí, pero un poco más detrás. Pero la verdad que yo quisiera en primera instancia destacar las labores de dos pilotos en particular. Por un lado, Hadjar vuelve a sorprender y para mí, sinceramente, el rookie de la temporada, el que ha demostrado un mejor rendimiento, incluso mucho mejor que Antonelli. Sí. Ha mantenido ritmos consistentes, ha pasado constantemente a la Q3, sorprendiendo también. Y ojo, obviamente aprovechando pilotos como Hadjar, pilotos como Lawson, pilotos como Albon, pilotos como Alonso, aprovecharon también de que no teníamos a los dos Mercedes pasando a Q3. Por lo tanto, ya se liberaron dos espacios que fueron, la verdad, que muy bien aprovechados por estos pilotos, haciendo vueltas muy consistentes y manteniendo un ritmo muy decente. Destacar también lo que hizo Lawson, un gran premio, la verdad que dentro de todo lo que ha sido esta hecatombe de temporada, yo creo que hasta el momento su mejor gran premio. Sí, concuerdo completamente. Por ejemplo, mencionando de Hadjar, es importante señalar de que a comienzos de la temporada, cuando fue anunciado en verdad la temporada 2024, su llegada al asiento de Racing Bulls, era bastante dubitativa la reacción en cuanto a tanto los periodistas como los especialistas de la Fórmula 1. No se pensaba de que iba a tener tan buen nivel en este momento, incluso se consideró que era un fichaje de emergencia que había hecho Red Bull, pese a lo que decía Helmut Marko, el cual siempre lo respaldó y que en definitiva ahora sí se demuestra con resultados concretos de que
era un piloto muy veloz, como era presentado. Y Lawson, destacable. Aston Martin también, al menos con Alonso, demostró de que las mejoras que se habían introducido en Imola sí permitían tener un mejor funcionamiento. Lamentablemente no se concreta en la carrera, pero sí a Alonso se le vio bastante contento al momento de terminar la clasificación. Y como tú también dices, el factor de Mercedes fuera de esto permitió de que nuevamente viéramos a un Williams destacando tanto en clasificación, al menos con la llegada a la posición 10 de Albon y 11 de Sainz, como también después en carrera, que obtienen un buen resultado. Sí, por supuesto, un Alonso bastante feliz, obviamente que después no se va a condecir con lo que va a ocurrir el día domingo, pero hasta el día sábado un Aston Martin que obviamente está dando también el clavo con las mejoras. Así que ojo también a tenerlos en cuenta para lo que va a ser el desarrollo de esta temporada. Y con un Adrian Newey ahí, observando, mirando los monoplazas, ya trabajando de manera muy directa con el equipo Aston Martin y obviamente de manera presencial ya acompañando al equipo. Así que ojito con lo que puede hacer el desarrollo o el avance, ¿no? En términos de aerodinámica, de técnica, en composición de los monoplazas y sobre todo lo que puede ser también Aston Martin para lo que va a ser la temporada del próximo año. Así y que, no olvidemos tampoco a Esteban Ocon. Sí, Creo que se nos está pasando. Se nos está olvidando también Ocon. Esteban Ocon logra una clasificación y un resultado en carrera, séptimo lugar, el cual es demasiado destacable para un piloto el cual no le encontraba la vuelta a esta temporada, de que se veía en muchos gran premios con problemas y además sobrepasado por Wehrmann. Y en esta carrera demostró una habilidad con un Haas el cual no estaba en condiciones para lograr puntos importantes, quizás todo condicionado por las circunstancias propias del trazado, pero en definitiva logró la posición necesaria en clasificación. Por supuesto, y es uno de los mejores como resultado de su trayectoria de esta temporada 2025. Un Esteban Ocon además muy maduro, mucho más relajado, no al choque con su compañero de equipo, con una nueva actitud yo creo también, y obviamente una nueva actitud que también se ve muy condicionada por la posibilidad de que Esteban Ocon siga manteniéndose también en el contexto de la Fórmula 1, o sea, como piloto. La verdad que destacable y además que se llevó muy buen resultado lo que sería también el finalización de la carrera. Así que la verdad que hay que destacar la labor de Ocon, que ojo, recordemos, año 2023 Ocon logró un podio también con la escudería Alpine en Mónaco, así que ojo con el desempeño también de este piloto en el Principado. La verdad que muy destacable. Bastante tapado el último tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, pasemos a lo importante de la Q3, que yo creo que acá es lo que es la pole position. Bueno, ¿qué podemos decir? Pilotos como Piastri con mucho problema durante todo el fin de semana. Se vio un Lando Norris muy superior a su compañero de equipo. Un poco también con un cambio de mentalidad necesario para lo que va a ser la disputa por el campeonato de pilotos, ya que con el resultado que obtiene este fin de semana se pone a solo 3 puntos de Oscar Piastri, por lo tanto muy bien Lando Norris, pero la verdad que un Charles Leclerc que en gran medida nosotros como público, incluso los comentaristas estaban muy expectantes de lo que podría ser una pole position del el piloto cierto de casa. La verdad que en los minutos finales de lo que sería la Q3, muy intensa. La verdad que estábamos, nosotros con agarrados ahí al televisor para poder ver lo que iba a ocurrir. Pero la verdad que un Lando Norris que le pudo sacar en el momento específico y en el momento justo, obviamente, la velocidad necesaria para poder obviamente obtener lo que va a ser el récord de vuelta actualizado, podríamos decir, en el Gran Premio de Mónaco, que antes lo tenía el piloto cierto Hamilton, si no me equivoco, desde el año 2019, y que ahora, cierto, con lo que logró Lando Norris en la Q3, pudo obviamente romper ese récord con 1 minuto 9 segundos y tantas milésimas. No recuerdo el detalle. Celebramos antes de tiempo. Pero claro, celebramos antes de tiempo porque Leclerc había hecho un vueltón antes. Sí, había sacado un tiempazo, pero lo baja Lando Norris, sobre todo sacando un poquito más de ventaja en el sector 3. Que es el momento en que Lando Norris obviamente obtiene la pole position. ¿Por qué? Porque el sector 2 era de Leclerc. Sí. No pudo obviamente romper el récord en ese sector y obviamente se lleva una pole position histórica en su carrera. Y sobre todo en un año 2025 que la verdad que Lando Norris está teniendo más problemas que Oscar Piastri. Sobre todo para poder concretar pole position y sobre todo también victorias. Era lo que se criticaba a Lando Norris, la falta de claridad en cuanto a tomar la clasificación, la quali 3 en general. En este fin de semana demostró tener el potencial, lo logró y destrozó a tanto los tifosi como a su propio compañero de equipo, sacando
una ventaja en ese sector 3 que fue maravillosa. Los invito ahora sí a lo más importante. A lo más importante. La carrera. Y tenemos que mencionar a este piloto, Lando Norris, y su forma de defender la curva 1. ¿Qué te pareció? Sí. Peligroso. Peligroso. Yo creo que soy un poco... Estoy de acuerdo con Oscar cuando estaban después, ¿cierto?, de terminado el Gran Premio. Estaban los 3 pilotos con Leclerc y Piastri dice, yo pensé que te estrellabas en la primera curva. Bueno, muy bien manejado por Norris. Bloquea al principio, ¿cierto?, con un Leclerc que había salido espectacular. Yo en un momento pensé que le podía robar la primera posición. Ahora, la aceleración del Ferrari muy muy buena. O sea, se ve en las onboards que el Ferrari, en el momento en que Leclerc larga, logra recortar una muy buena distancia y, y colocarse casi en paralelo con Lando Norris. La verdad que muy interesante lo que ocurre, pero un Lando Norris que de muy buena manera, aprovechando también la dificultad de adelantamiento en un circuito de Mónaco, logra obviamente defender su primera posición. Sí, una maniobra muy interesante porque no llegan al choque, tampoco lo fuerza a salir de la pista Leclerc. Fue bastante limpia y en definitiva una maniobra de Norris el cual demuestra una seriedad que tuvo durante todo este fin de semana. Muy inteligente la forma de defenderse, viéndose casi sobrepasado en esta primera curva. Impidiendo de ahí en más todo avance que pudiera haber tenido Leclerc en ese momento. También como incidencia en esta primera curva, en esta primera vuelta tenemos que mencionar lo que pasó con Bortoleto, quien desde la Rascas tratando de pasar a Antonelli busca y llega a Potier pasado. Sí. Sin posibilidad de adelantamiento y termina chocando contra el muro. Algo que me parece o me recuerda la maniobra entre Gasly y Ocon, la temporada pasada, que fueron al golpe. En esta oportunidad el piloto siguió de largo y choca. Sí, bueno, la verdad que muy mal para, en este caso, Bortoleto, que podía haber logrado mantener ahí la cuerda, pero lamentablemente volvemos al punto más importante de lo que ocurre en Mónaco. El tamaño de los monoplazas no permite finalmente de que en esa curva específicamente puedan entrar los coches. Claro. La verdad que ahora felicitar a Antonelli porque se sacó un adelantamiento muy bueno, inesperado sobre todo para lo que había sido el inicio de este Gran Premio, y obviamente un Bortoleto que a propósito de ese accidente queda obviamente también ahí muy deslucido en lo que podría haber sido un fin de semana quizá un poco mejor, obviamente para, en este caso, el piloto brasileño. Sí, un buen rendimiento en general durante el fin de semana. No fue destacado, pero sí un buen rendimiento. Sí, con lo que puede hacer con este kick sour. Claro, y que en definitiva lamentablemente nos privó al menos en ese momento la posibilidad de ver algo más del piloto brasileño y que también por parte de los comisarios no se desplegó el safety car que hubiese cambiado las cosas. Las cosas, por supuesto. Luego de eso, y como resumen bastante rápido, en la vuelta 9, Pierre Gasly choca con Tsunoda. Gasly informa a su ingeniero de que pierde los frenos, no tenía frenos, y eso obliga al choque con Tsunoda, el cual resulta milagrosamente ileso su auto y pudo continuar durante la carrera, y además casi se lleva a su compañero de equipo. Franco Colapinto, pero por muy poco. Quien tuvo la habilidad de ver los espejos, aprende Stroll. Anótalo, Stroll. Y evitar un choque que podría haber dejado en esa vuelta a los dos autos de Alpine afuera. No, eso, imagínate cómo hubiese estado obligatorio si hubiese sucedido eso. Menos mal no ocurrió nada y que no haya afectado obviamente al piloto argentino. La verdad que una situación bien particular y obviamente chapó para Colapinto porque muy bien, obviamente ahí fijándose en los espejos y pudiendo evitar obviamente el contacto con su compañero Pierre Gasly. Obviamente un momento también importante durante la carrera y obviamente también volvemos con los problemas de Alpine. O sea... Falta todavía esa consistencia que había tenido, por ejemplo, el mismo piloto Pierre Gasly el año pasado, manteniendo siempre un muy buen ritmo, quizás no logrando los resultados esperados, pero por lo menos evitando lo que serían los contactos y los choques en pista. Claro, a mí me llama eso sí particularmente la atención lo atrás que terminaron ambos pilotos. Sí. En particular porque se había mostrado por parte de Gasly una cierta progresión, al menos en las prácticas de otros Gran Premios como fueron Jeddah, incluso Imola, y verlos tan atrás
igual demuestra, por ejemplo, la molestia o la incomodidad que tenía Gasly luego de la clasificación. Sí. Lamentable para un equipo Alpine el cual está en esta etapa de reestructuración. Recordar toda la polémica que hubo. Apareció nuevamente, eso tampoco nos hicimos cargo. Oaks volvió al paddock en la Fórmula 2, demostrando en definitiva de que todos los rumores, entre los cuales también nosotros mencionábamos que eran rumores, en cuanto a que era prófugo de la justicia, al final no fue necesariamente así. Claro. Ahora, tampoco sabemos más información de lo que está pasando específicamente con, más que Oaks, lo que está pasando también con su hermano. Claro. Que también ahí el punto, yo creo, quizás más delicado de la situación que está viviendo el ex director, en este caso del equipo Alpine. Ahora, interesante, ¿no?, la situación. Y ojo también con el tema de lo que va a ocurrir posteriormente a toda esta situación, porque ya en un principio, en las primeras vueltas, vamos a tener ya algunas, obviamente, entradas a pits, aprovechando también estas variaciones que se estaban entregando en el mismo Gran Premio. Y obviamente también algunos pilotos que, recordemos, habían como exigencia para este Gran Premio 2 paradas en pits. Así que algunos aprovecharon en entrar, sobre todo en las primeras vueltas, pero algunos obviamente estiraron esperando la posibilidad de que ocurriera algo, como tú lo mencionaste, pilotos como Max Verstappen, pero la verdad que muy tranquilo y no tuvimos la salida, por ejemplo, de un safety car que hubiese condicionado y quizás entregado un poquito más de condimento a lo que fue este Gran Premio. La verdad que llegamos a uno de los otros acontecimientos que van a ocurrir finalmente en el Gran Premio. Bueno, una lástima para lo que va a ser el piloto español, porque Fernando Alonso, a propósito también de un problema de fiabilidad y sobre todo porque él ya había comunicado que estaba perdiendo ritmo, sobre todo potencia en términos de su monoplaza, queda obviamente afuera en la vuelta 38 y obviamente volviendo a presentar un problema que está teniendo Aston Martin en esta temporada y en principio con Fernando Alonso, que sigue sin poder puntuar en esta temporada 2025. Es el piloto con peor suerte. Sí. No hay otro análisis. No hay otro análisis. Lamentablemente para las aspiraciones de Alonso, el cual está peleando buena posición. Tiene estos problemas de fiabilidad. Uno más en esta temporada en que no ha podido sumar. Preocupante bajo la lógica de Aston Martin, en especial considerando también la penalización que tenía Stroll, que le impidió llegar a algo en general, sí. Porque en definitiva termina en una 15ª posición sin ningún tipo de aspiración. Y lamentable aquello para el piloto español, quien nuevamente digo, cada vez más lejos la 33. Sí, cada vez se ve más lejos la 33. Al menos esta temporada sí. Se ve imposible. Y esto, como tú también mencionabas, también propicia estos juegos estratégicos en que llegan, por ejemplo, a Lawson tomar cierta ventaja, retrasar a un trencito de pilotos buscando ventaja a favor de Hadjar, quien pudo hacer las 2 paradas y no sufrir el adelantamiento de este grupo, o como también lo hizo Sainz y este juego estratégico con Albon para también lo mismo, obtener puntos que eran importantes para ambos pilotos y que generó molestia en general de algunos pilotos, como el propio Sainz en ese momento. Sí. A ver, acá hay algo importante lo que ocurre para esta temporada con Mónaco, que fue que, y esto es algo que yo creo que va a dar a mucho que hablar, y sobre todo para la continuidad de Mónaco para lo que sería en la próxima temporada, que es que en Mónaco se puede controlar el ritmo de la carrera yendo más lento a propósito. Y eso es algo que ocuparon de una manera muy inteligente porque, ojo, esto no está penalizado por la FIA. ¿Ya? Es algo que en ningún momento está estipulado de que no se tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo que se está pidiendo por parte de los pilotos? Que es algo que se evite para las próximas temporadas en Mónaco. ¿Para qué? Para que los pilotos puedan ir un poco más al límite. Lando Norris también hizo lo mismo con Leclerc. Evitó ir rápido, ¿para qué? Obviamente para apretar también al grupo y en algún momento también presionar con Oscar Piastri al piloto monegasco. La verdad que lo que ocurre acá es bien interesante porque fue algo que aprovecharon de muy buena manera los equipos. ¿Para qué? Para poder obviamente asegurar, en este caso, los puntos para este Gran Premio. En el caso de lo que tú mencionabas, por ejemplo, Carlos Sainz. Carlos Sainz, luego en el corralito de prensa, él menciona: nosotros hicimos esto de manera a propósito y esto está mal. Esto que estamos haciendo no corresponde, pero es lo que se permite, es lo que se puede hacer y el equipo estaba de acuerdo con poder hacerlo. ¿Qué es lo que generó? Que, por ejemplo, atrás los pilotos como Russell,
pilotos como Antonelli y obviamente todo este grupito que estaba quedando obviamente atrás de Carlos Sainz sufrieran las consecuencias porque no podían adelantar y obviamente tampoco podían integrar lo que sería una variabilidad estratégica en el contexto del cambio de neumáticos para obviamente presionar al resto de pilotos. Situación similar con lo que ocurre con Liam Lawson, que en este contexto y en este gran premio apoya a su compañero de equipo. ¿Para qué? Para frenar también el grupo y obviamente permitir que este piloto, en este caso Hadjar, pudiese entrar a pits de una manera tranquila sin perder también posiciones. Claro. Igual acá es importante señalar que como juego estratégico puede o no resultar. Al final, las propuestas que podrían haber presentado otros equipos que podrían haber cambiado la situación no se dieron. Así es. En definitiva, por ejemplo, el forzar una tercera parada, Claro. o el buscar otro tipo de estrategia, o el tener una mejor actuación en boxes que igual perjudicó a algunos equipos. Sí. Ahora, quien trató de proponer algo diferente, pero rozando la ilegalidad, fue dentro de ellos Russell, quien en definitiva en la vuelta 49, dentro de esta lógica de trencitos, adelanta a Albon llegando a la chicana de Nubil. Sí, la salida del túnel, Claro. básicamente. Y quien en la misma radio, cuando se le indica por parte de su ingeniero de que debía devolver la posición, él señala primero de que Albon le frena, pero que en definitiva le aceptaba la sanción. Lo cual en definitiva cambia de una sanción habitual de 5 segundos a un drive-thru, el cual ya le quita todas las posibilidades de obtener cualquier cosa. Ahora, la desesperación del piloto Russell también demuestra lo que estamos hablando, la poca posibilidad de los autos cuando tienen una mayor condición, que por ejemplo Mercedes tiene mejor condición que un Williams, no poder adelantarlo. Ahora, por otro lado, Antonelli hace la misma maniobra en la vuelta 53, pero devuelve la posición. Entonces, Si no le hubiese caído un drive-thru a Antonelli. Y Ahí sí que hubiese ardido Toto Wolff. hubiese salido a golpear a Sí, no, increíble. Bueno, complementando lo que tú mencionas, yo creo que es una de las situaciones más curiosas de lo que pasa en Mónaco. Muy ingenuo Russell. Sí. O sea, y lo voy a decir, me hago cargo de mis palabras, muy tonto Russell en querer hacer eso. Yo entiendo la desesperación, lo entiendo completamente. Pero, y esto es algo que lo conversamos, Russell podría perfectamente haber dicho, porque también fue ingenuo en haber mencionado directamente también a su ingeniero de pista. Básicamente reconoció que lo hizo a propósito. Sí. Él podría haber perfectamente haber falseado la situación y haber dicho, no alcancé a tomar obviamente la curva. No sé, en este caso, ¿quién venía? Era Albon, si no me equivoco. Sí. Albon, no me dejó el espacio, etcétera, etcétera. Los pilotos esto lo han hecho en otras ocasiones y muy mal Russell, incluso en el momento en que se comunica con su ingeniero, haber dicho, yo acepto la sanción, porque ahí él estaba básicamente reconociendo que lo que hizo fue a propósito. Claro. Cortar la curva para pasar al piloto, que es una maniobra ilegal obviamente en el contexto de lo que sería un gran premio de Fórmula 1 y además lo que son los principios de una categoría, como obviamente la Fórmula 1 y el automovilismo en general. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? A propósito de toda esta polémica y un Russell que estaba dispuesto a obtener esa sanción de 5 segundos para poder un poco también abrir hueco y obviamente que esa sanción no le repercutiera de manera negativa, la FIA le presenta de manera directa un drive-thru 19 segundos. Así es. Y en definitiva también hay que considerar Russell es el representante de los pilotos frente a la FIA. Y por otro lado, siempre se mostró caballero y ahí me hace sentido la disputa que tiene con Max Verstappen en cuanto a su carácter. Yo a veces yo igual creo que lo que dice Verstappen de que a veces Russell tiene una especie, no sé si doble cara pero sí a veces hay ciertos juegos de manipulación que hace Russell que en algunos casos le ha servido y le ha beneficiado, pero la verdad que ahora lo que pasó en Mónaco es totalmente inaceptable desde mi perspectiva. E ingenuo también. Ingenuo, sí. Muy tonto de pensar que le podría resultar bien esa maniobra, más considerando que él reconoce que lo hizo a propósito, si ahí está el problema. ¿Ya? Y bueno, un Mercedes que yo creo que después de este fin de semana es para el olvido de lo que va de temporada. Es su peor gran premio hasta el momento. Sí, ahora el cambio de actitud Mercedes va a ser para España. Sí. El Gran Premio de Mónaco, por lo menos para ellos, no se disputó. No.
ahora también hay que hablar de la estrategia que tuvo Max Verstappen, el cual a la vuelta 77, penúltima vuelta, última vuelta, penúltima, Sí, del penúltimo. Gran Premio, hace la parada esperando un safety car, el cual todos creímos que iba a acontecer, en especial por la cantidad de rookies de esta temporada, pero que lamentablemente nunca llegó y que en definitiva lo condiciona a terminar en una cuarta posición, Así es. la cual tampoco resulta ser tan negativo para el ritmo que tenían los demás competidores. O sea, pensar de que Hamilton, que tenía un mejor rendimiento, gomas más nuevas, etcétera, no logró siquiera acercarse a la posición de Verstappen después de carrera. Así 20 es. segundos incluso diferencia entre ambos dos pilotos. Sí, por supuesto. La verdad que un Hamilton que estuvo también muy delucido en gran parte de la carrera y obviamente no pudo nunca estar y encontrarse con lo que sería el ritmo de los pilotos de adelante. Así que por ese lado la verdad que bastante complicado. Y en el caso, por ejemplo, de lo que hace Max Verstappen, que intentó obviamente poder jugar un poco ahí a la presión con la estrategia, la verdad que esa bandera roja que tanto se esperaba por algunos pilotos o un safety car no llegó nunca y obviamente tuvo que parar en boxes, pero la verdad que tampoco le cuesta tanto ya que en términos de puntos para el campeonato, la verdad que sigue estando ahí Max Verstappen. Es un piloto que no podemos olvidar en lo que sería el campeonato de pilotos y de cara a lo que va a ser también el resto de la temporada. Así Sí, que, y como se estaba dando como se dio la clasificación el día sábado, era lo que tenía que aspirar el cuarto lugar y lo logró. En definitiva, no perdió ni ganó mucho más de lo que podía obtener este Gran Premio. así es, sí. Y bueno, después de 78 vueltas, Lando Norris logra ganar en el Principado de Mónaco el Gran Premio por sobre Leclerc y Oscar Piastri. Sí. Ahora, algo que comentamos antes de grabar, me llama mucho la atención cómo en una vuelta Lando logra sacarle una ventaja de 3.1 segundos a Leclerc y en relación al quinto lugar de Lewis Hamilton le sacó 51 segundos, lo cual demuestra todo condicionado, pero lo superlativo que es McLaren en estos momentos. Sí, acá yo la verdad que, como te dije al principio, felicitar a Lando Norris. Hizo un gran premio muy consistente de principio a fin y sobre todo dando lo que sería el mayor potencial en los momentos clave, por ejemplo, clasificación y lo que sería también el ritmo durante toda la carrera. Lando Norris la verdad que demuestra una mayor seguridad. Espero que obviamente esto le pueda servir de cara a lo que van a ser los grandes premios de la temporada. Porque recordemos que siempre Lando Norris juega también este problema en términos de la mentalidad. Y obviamente en algún momento también sintió miedo por lo que podría hacer Leclerc. En un momento Leclerc se acercó mucho a Lando Norris. Estaba a 0,4, en algunos momentos 0,5 y se mantuvo así por 10 vueltas aproximadamente, manteniendo, sobre todo presionando a Lando Norris e intentando también de que Lando Norris cometiera en algún momento algún error. ¿Ya? Que obviamente le permitirá también a Leclerc dar una especie de acto de heroísmo en el Gran Premio de su casa y obviamente poder llevarse la victoria. Una victoria que, ojo, también había sido muy esperada por no solamente los tifosi, sino que también el público en general. Obviamente le hubiese gustado que Leclerc repitiera, pero la verdad que Lando Norris no tiene nada que reprocharle a todo su rendimiento durante lo que sería este fin de semana. Y la verdad que mantuvo, como tú bien mencionabas, un ritmo muy consistente, con un monoplaza muy, muy bueno en Mónaco y en todos los grandes premios que se han disputado hasta el momento. Así que también hay que, aquí yo, porque tampoco quiero dejar de lado el tema de que acá los monoplazas muy bien en el caso de McLaren, pero en el caso, por ejemplo, lo que ocurre con Ferrari, un Leclerc que logra colocarse en el segundo puesto con un monoplaza muy inferior al monoplaza en este caso de McLaren, y donde obviamente la actitud, la técnica del piloto, la consistencia misma de los pilotos es clave en un gran premio como Mónaco. Y la verdad que acá solamente obviamente aplausos para estos dos pilotos que nos dieron, sobre todo durante todo el gran premio y en las vueltas finales, una gran tensión y un gran espectáculo en pista por lo que podría obviamente suceder. Ahora, Oscar Piastri, muy delucido en comparación a su compañero, derrapando en muchas curvas, casi llegando al contacto en algunos casos con los muros de Mónaco. Y obviamente eso es algo que él después mencionó en el corralito, muchos problemas con el balance del vehículo en este fin de semana. Sí, un gran premio que le fue difícil a Piastri durante todo el fin de semana. Para él lo más afortunado es que terminó el podio y terminó con el auto íntegro, que era lo importante para cómo se venía dando. Y como también mencionas, las últimas 10 vueltas nosotros
Ya no nos queda pelo de tanto tirarnos esperando de que Leclerc hiciera esa maniobra en algún momento, pero Lando Norris en este Gran Premio mostró lo que algunos dudamos en algún punto, de que tenga chapa de campeón. Sí. Yo creo que Lando todavía está en la pelea y Sí. no hay que descartarlo. Siempre es de los pilotos top, básicamente. Prefiero a Piastri. Ya. Sí, yo creo que por valoración también personal igual prefiero a Piastri, pero me alegro que Lando esté ahí. Porque que lata igual que con el monoplaza que tienen, con el ritmo que tiene su compañero, él no pueda estar en la pelea. Me alegro que también esté ahí y que además le ponga un poquito de presión a Piastri. O sea, que no se lleve también la temporada súper fácil. Efectivamente, y esto ahora lo condiciona y llega a 3 puntos de diferencia nomás. Ahora, ojito con lo que va a pasar ahora dentro de la escudería. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque tienen un campeonato de pilotos muy ahí disputado todavía y la verdad que no está confirmado para nadie. Tampoco podemos sacar a Max Verstappen. Bueno. Tampoco podemos sacar a Russell. Tampoco podemos sacar a Leclerc. La verdad que está muy apretado todavía el campeonato. McLaren yo creo que tiene este serio problema de definir todavía. Sí. Lo vimos en temporadas pasadas en que tenían esos conflictos. Sí. Y yo creo que se está dando la lógica. Ahora, eso sí es en pos de competitivismo, buscar sí. la mayor cantidad de puntos puede ser muy bueno, pero también puede provocarse problemas como lo que tú tratas de señalar todos los grandes premios, de que choquen. El deseo de que en algún momento se genere la tensión directa en pista. Sí. Y así como choques en pista, también hay ciertos choques que se dan, como son Hamilton con su ingeniero, el cual Sí. incluso al final de carrera pregunta si están enojados con él y no tuvo respuesta. Silencio absoluto. Lo cual demuestra un mal momento de Hamilton dentro del equipo Ferrari y que nos lleva a cuestionarnos primero la continuidad de Hamilton, cuánto tiempo más va a aguantar dentro de la escudería Ferrari, si está esperando la temporada 2026 o si después de eso, si es que no funcionan las cosas, se va a retirar del equipo o Así incluso de la categoría. Esta simpatía con su ingeniero, que puede significar incluso la salida, como se ha escuchado del mismo, Sí, de Adami, si no me equivoco. de Adami, y también la dirección que pueda tener Vasseur para tratar de poner paño frío a una situación que es compleja dentro de la escudería. Sí, bueno, no quiero despotricar contra Hamilton, creo que todavía yo creo que está en un periodo de adaptabilidad, es un equipo nuevo, él estuvo muchos años en Mercedes, pero yo creo que ya es momento en que Hamilton tiene que apretar un poquito más, tiene que demostrar un poco más, porque yo te lo mencioné, muy conservador en toda la carrera, no mete más presión. Podría haber perfectamente haber metido un poquito más de presión, por ejemplo, en la misma carrera, a pilotos como Piastri, no sé, a Verstappen, etcétera, Claro. pero no lo hizo y estuvo muy alejado de los grupos y tuvo una carrera completamente solitaria. A pesar de que obviamente Mónaco sigue presentando estos problemas, es muy difícil adelantar, es muy estrecho, los monoplazas son muy grandes, pero en ningún momento también estuvo cerca en términos de tiempo del resto de los pilotos, considerando que Ferrari para este Gran Premio tuvo y dio un poco el clavo con la configuración. Así que yo creo que es momento de que Hamilton ya apriete, ¿no?, su desempeño en pista, porque si no le estamos regalando también a Charles Leclerc lo que en algún momento fue criticado, porque todos decían va a llegar Hamilton y Leclerc va a caer. La verdad que en ningún caso Leclerc no se ha achicado contra Hamilton y hasta el momento va ganando el campeonato Claro, de pilotos. y si fuese, por ejemplo, una situación aislada lo que pasó en Mónaco, no estaríamos hablando de esto, pero ¿No? ya es un tema recurrente, salvo las carreras de sprint en que Sí. ha obtenido buenos rendimientos. En general, la temporada ha sido un desastre para Hamilton. Sí. No, yo, como te digo, es momento de que Hamilton ya comience a apretar, porque si no, si estamos esperando al ansiado monoplaza 2026, el panorama y el futuro es muy incierto todavía. No sabemos qué va a hacer Aston Martin con Adrian Newey, no sabemos lo que va a pasar con los motores Mercedes, no sabemos lo que va a pasar con los motores de Ferrari. Williams está en un muy buen momento. Racing Bulls lo mismo. No sé, estamos en mucho incierto y la verdad que pilotos como Hamilton no tienen que tomarse una temporada como esta con la liviandad que yo creo que se la está tomando. Claro. Bueno, creo que
no hay mucho más que hablar respecto de este Gran Premio de Mónaco. Igual nos extendimos harto en Sí, cuanto a un pero... análisis. Pero hubo varias cosas interesantes que nos dejó el Gran Sí. Premio. En definitiva, volvemos a hacer la recapitulación en cuanto a que fue un Gran Premio muy estratégico y que igual nos mantuvo expectantes. Yo creo que ahora, con las horas, el cambiar de posición y decir, por lo menos en mi caso, de que fue un Gran Premio aburrido, no lo fue. Quizás no fue el más interesante de la temporada, claro está. Sí. Pero sí un gran premio el cual me sorprendió a lo que veníamos viendo de las temporadas pasadas. Sí, o sea, yo concuerdo con eso. Pero me sigue generando problema el tema de las dos paradas. Muy Eh, artificial. ese es el tema. Yo te lo había comentado delante y lo voy a Sí. volver a repetir ahora. Muy artificial. Ojo, fue interesante. Nos mantuvo con más expectativa. Pero todo era muy simulado, básicamente. Porque al final no hubo una gran variación en pista. No hubo una variación en términos de que los pilotos que salieron de una determinada posición pudieron lograr adelantamientos y sobrepasar al resto de pilotos. No, básicamente acá volvemos a que las paradas en pits condicionaban. Y ojo con esto porque no lo mencioné. Muy bien, otra vez, las paradas en pits de Ferrari. Sí. Decían mucho con, por Sí. ejemplo, McLaren, que tuvo algunos problemas con Piastri, comparadas un poquito sobre los 3 segundos. Volvemos a un Ferrari correcto y, sobre todo, muy eficaz con las paradas en pits. Así que un gran premio de Mónaco que a mí me deja todavía muchas incertidumbres, muchas interrogantes, pero que fue disfrutable, ¿ya? Y eso es importante, sobre todo también de cara a lo que se ha mostrado también Mónaco con su público y obviamente también con el espectáculo a nivel internacional. ¿Cuál es tu nota de este gran premio? Yo creo que fue un gran premio de nota 7. ¿7? Sí. Yo le voy a poner un poquito menos, un 6. Sí, para mí fue un 6. Fue interesante hasta cierto momento, pero no me dejó mucho más. ¿Ya? Ahora, todo el revuelo que Russell, Williams, ahí yo creo que está lo interesante. Si hubiese ganado Leclerc, yo hubiese puesto un poquito mejor nota. Pero no, muy interesante. Así que, amigos y amigas, respecto a los podios que nosotros habíamos mencionado y que, como dijimos, no pudimos incluirlos también en el capítulo, pero estuvieron integrados en los comentarios del capítulo anterior. En mi caso, yo había colocado a Leclerc primero, Verstappen segundo y Norris en tercera posición. Obviamente acá se incluyen en lo que fue el resultado real a los dos McLaren y solamente ahí pude dar el clavo con Leclerc y Norris, pero en posiciones cambiadas. ¿En tu caso? Yo dije Piastri, no, Norris, Piastri. Tú dijiste No, Leclerc. Verstappen y Hamilton. Solamente Diste con Leclerc. Así lamentablemente. que eso sería, amigos y amigas, este primer bloque del Gran Premio de Mónaco. Espero que lleguen hasta acá y hayan podido disfrutar nuestro análisis. Y ahora quédense porque se nos viene la previa del Gran Premio de España. Nos vemos. Muy bueno. Bueno, amigos y amigas de Escudería SF, damos paso ahora sí a lo que sería nuestro segundo bloque y final para este capítulo número 12 de nuestro podcast de Escudería SF, en el cual nos vamos a hacer cargo de lo que sería la previa del Gran Premio de España que se va a disputar este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña, en lo que sería la región de Montmeló. La verdad que podemos decir muchas cosas de España. España tiene una rica historia en automovilismo en general y sobre todo también con una serie de grandes premios que se han disputado también en el contexto de este país, de esta región. Además de la posibilidad de que España siempre ha tenido pilotos muy importantes dentro de la categoría. Actualmente, por ejemplo, contamos con pilotos de la talla de Fernando Alonso, por ejemplo, que acá encontramos uno de sus emblemas a nivel de monoplazas en el contexto de la escudería de Renault en los años 2005, ¿cierto? 2006. Pero también contamos, ¿cierto?, con la participación actual de pilotos también como Carlos Sainz, que por ejemplo, las temporadas pasadas, de la mano de la escudería Ferrari, logró importantes victorias que han sido obviamente las más claves dentro de su carrera también deportiva. La verdad que España tiene, como menciono, una rica historia y además una muy buena y directa también vinculación con el mundo motor en general. No solamente automovilismo, sino por ejemplo podríamos agregar acá lo que es MotoGP y obviamente también una serie de otras categorías. Por ejemplo, en rally tiene obviamente también participaciones muy destacadas.
Pero lo que es el Gran Premio de España, la verdad que en el contexto de esta región se han disputado no solamente en este circuito particular de Barcelona-Cataluña, un circuito por lo demás muy técnico, donde en el contexto de esta temporada va a ser uno de los hitos claves de este año 2025, ya que va a ser finalmente el lugar donde se van a traer la gran cantidad de paquetes de mejoras, por ejemplo, y actualizaciones de los monoplazas de este año. Recordemos, por ejemplo, lo que va a traer Ferrari para este Gran Premio, lo que van a hacer, por ejemplo, otros, en este caso otras escuderías, pero también recordar lo que va a ser la situación específica que nosotros comentamos, por ejemplo, al principio de la temporada de este año, que va a ser este cambio también de regulación a propósito también de la flexibilidad también de los alerones. Claro. Así que la verdad que tenemos para este año 2025 un gran premio muy interesante, sobre todo por lo que las escuderías, los equipos y el resultado efectivo que van a tener finalmente los monoplazas, vamos a ver si da la eficacia y la efectividad en rendimiento y velocidad que obviamente las escuderías esperan. En el caso del Gran Premio, ¿cierto?, de la Fórmula 1 que se han disputado en España, la verdad que podemos nombrar así de una manera muy rápida, muy somera, por ejemplo, lo que ha sido también la celebración del conocido como Gran Premio de Europa, que obviamente también fue albergado en España. Por ejemplo, 2 veces en Jerez. Ahí tenemos, por ejemplo, los grandes premios importantes durante la década de los 90. Por ejemplo, 94, el año 97, con algún, obviamente, fenómeno hito destacado a nivel histórico. Por ejemplo, en el año, cierto, 1997, que ocurrió obviamente la descalificación de Michael Schumacher a propósito también de esta salida de pista, esta sacada finalmente que hizo Schumacher del piloto Villeneuve y que obviamente le provocó la descalificación de este gran premio. O por ejemplo también... Lo intenta. Y por ejemplo, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el contexto español, con los grandes premios que se han disputado en Valencia, por ejemplo, durante el siglo XXI. Por ejemplo, temporadas desde el 2008 al año 2012, donde, por ejemplo, podríamos recordar uno de los grandes hitos dentro de la carrera del mismo Fernando Alonso. Su victoria, por ejemplo, en el Gran Premio de Europa, celebrado en Valencia en el año 2012, con una remontada histórica y que obviamente le dio una de las más grandes victorias de su trayectoria, con una celebración que a día de hoy y a nosotros también como tifosi todavía se nos queda en la retina y en nuestra memoria. Y esa misma Gran Premio que fue el último podio de Schumacher. Por ejemplo, dato importante. Y ojo, también España ha sido un lugar de importantes victorias de reconocidos e importantes también pilotos dentro de la trayectoria de la Fórmula 1. Recordemos, Max Verstappen gana por primera vez un gran premio en España y también otra figura que a veces también se nos olvida, Pastor Maldonado, que también ganó como primera victoria dentro de su trayectoria deportiva en este caso, el Gran Premio de España. Así es, como tú bien mencionas, un gran premio el cual es rico en historia, antes incluso de la formación de la Fórmula 1, como lo veníamos diciendo en otros capítulos, que se incluye en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en la temporada 1951, el cual se disputó en el GP de Pedralbes, el cual es ganado por un histórico. No hay otra forma. El ídolo Juan Manuel Fangio, quien logra esta primera victoria en suelos españoles y que así da cimiento a una serie de rica historia, como tú bien mencionas, dentro de España. A contar de la temporada 1991 toma lugar Montmeló, el Gran Premio de Cataluña, situado en Barcelona, y que en definitiva también nos entrega, como también mencionaste muy bien, varios aconteceres importantes, como es para los tifosi la primera victoria de Michael Schumacher con Ferrari, luego de una carrera la cual fue condicionada por la lluvia, la cual demuestra la calidad de uno de los maestros bajo la condición de lluvia, como era Schumacher, sacándole 45 segundos al máximo perseguidor en ese gran premio, que fue Jean Alesi, y muchos más al Jacques Villeneuve. Un gran premio muy interesante y que fue el cimiento de este matrimonio de Ferrari con Michael Schumacher, una figura que ya venía como campeón en Benetton y que en esta temporada logra destacar. Ahora, también para hacer mención a algunos de los autos que tenemos en mesa, en 1976 debuta en el Gran Premio de España el Tyrrell P34, que es el auto con 6 ruedas, pilotado en ese momento por Patrick Depailler,
el cual, si bien no termina la carrera, sí logra un tercer puesto en clasificación muy importante y que en definitiva demuestra esta nueva visión de autos con 6 ruedas, con un nuevo compuesto distinto proporcionado por Goodyear en esa temporada y que era una novedad de esa temporada. Un auto muy bonito por Muy lo bonito demás. por lo demás. Sí. O también, como tú bien señalabas, más adentrado ahora, un Fernando Alonso, quien logra en la temporada 2005 llegar en un segundo lugar por detrás de un Kimi Raikkonen que piloteaba su MP420, Sí. o la temporada 2006 en que el propio piloto español logra su primera victoria en suelo nacional con su R26 de Renault. Una categoría que también mencionaste demuestra esa cosas extrañas a veces, como la primera victoria de Pastor Maldonado, un piloto el cual se le recordará como un piloto que chocaba mucho, Sí. pero que en esa oportunidad logró una victoria de principio a fin frente a los problemas que en ese momento presentaba Sí. Ferrari. Sí, por supuesto. O en la temporada 2016 que los dos Mercedes de Hamilton y Rosberg y Rosberg Hamilton. peleando un campeonato muy apasionante que se define en la última carrera, Sí. chocan en la primera vuelta y que permiten a un debutante en la categoría como fue Max Verstappen, quien venía reemplazando a un Dani Kvyat con baja temporada, con un mal rendimiento, logrando la primera de... Nadie lo hubiese pensado la cantidad de victorias y campeonatos que ya lleva. Un gran premio que incluso Max Verstappen ha ganado en la última edición, secundado por Lando Norris y Lewis Hamilton. Sí. Un gran premio técnico, emocionante, un gran premio el cual permite la innovación y el conocimiento de los pilotos debido a los tests que se desarrollan ahí constantemente y que depara para esta temporada más emociones o esperamos aquello. Sí, o sea, podemos nombrar de que finalmente España va a ser un hito determinante en lo que va a ser el resto también de la temporada. Va O a sea, ser el Gran Premio de Isagra. por supuesto. Acá vamos a encontrar cuál es el resultado de lo que va a ser la temporada 2025 y lo que obviamente van a poder desarrollar las escuderías de cara a lo que va quedando finalmente de año. Claro. Así que O acá sea, de aquí hasta el parón de invierno va a ser clave lo que puedan hacer finalmente los equipos. Así que muy expectante también de cuáles van a ser los paquetes de mejoras. Ferrari ya había informado que iba a traer acá paquetes de mejoras. McLaren lo más probable es que también traiga. Mercedes lo mismo. Así que ojo con lo que va a ser este Gran Premio, porque acá vamos a tener grandes informaciones y ojo, lo vamos a conversar también en nuestro análisis cuando obviamente sea obviamente efectivo la realización de este Gran Premio durante este fin de semana. Si te parece, amigo, pasemos a las informaciones. Por favor. En este caso, el circuito de Barcelona-Cataluña se comenzó a disputar, en este caso el primer Gran Premio en 1991. Cuenta con un número de vueltas de 66, con una longitud de circuito de 4.6 kilómetros aproximadamente, que da finalmente una distancia de carrera de, en este caso, 307 kilómetros aproximadamente. El récord de vuelta lo sigue manteniendo Max Verstappen de la temporada 2023, con un récord de vuelta de 1 minuto 16 segundos y 330, en este caso, milésimas. La verdad que es un gran premio muy técnico que cuenta además con 2 zonas de DRS y que además cumple con una serie de características que hacen del circuito de Barcelona-Cataluña un circuito muy diversificado, con rectas obviamente de alta velocidad, con curvas lentas, curvas de mediana, por ejemplo, velocidad, algunas curvas más rápidas. La verdad que es un circuito muy completo y por esa razón siempre es el lugar de elección para lo que son los test de pretemporada que antes se realizaban en España de manera muy efectiva, pero que después pasaron a realizarse en el contexto del circuito de Bahrein. Así que la verdad que un gran premio interesante el que se nos viene para este fin de semana y que nos puede dejar también resultados muy interesantes de cara a la temporada que se nos viene de la Fórmula 1 de este presente año. Así es. Pirelli ha anunciado los compuestos para este fin de semana, que van a ser la gama más dura. Los compuestos C1, C2 y C3, en definitiva, para propiciar el desgaste como un gran premio, el cual es abrasador, permite a los pilotos tener este compuesto que esperemos nos proponga algo diferente y
busquemos la estrategia que no sea tan forzada como Sí, el Gran como en Premio de Mónaco. Mónaco. Así es. Por otra parte, de acuerdo a las informaciones meteorológicas, hasta este momento se disputaría el Gran Premio en condiciones de soleado, por lo cual el factor temperatura puede ser influyente para algunos equipos. Así es. En términos de horario para este fin de semana, comenzamos el día 1 de junio con lo que va a ser, perdón, el 30, en este caso de mayo, con lo que sería la práctica libre 1, que va, en este caso en el horario nacional, a comenzar a las 7:30 hasta las 8:30 de la mañana. Volvemos obviamente a la práctica libre 2 desde las 11 hasta las 12 del mediodía. Continuamos el día 31, en este caso de mayo, con la práctica libre 3 entre las 6:30 y las 7:30. Volvemos obviamente con la clasificación el día sábado 31 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y la carrera el 1 de junio, día domingo, a las 9 de la mañana. Horarios que obviamente condicen con lo que han venido siendo los horarios de los grandes premios anteriores. Tómense un buen desayuno, sigan tomando si es que estaban carreteando. Puede comenzar a tomar desde temprano, es día domingo, ¿por qué no? Día domingo. Así que la verdad que se nos viene un gran premio, la verdad, bastante interesante. Amigo, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu podio para este gran premio? Para este Gran Premio encuentro que por las condiciones técnicas del Gran Premio y esperando que las mejoras introducidas le den algo de competitividad, no creo, para mí el podio va a estar integrado por Oscar Piastri, Lando Norris y en tercer lugar, como redención a lo que pasó este fin de semana, George Russell. Ah, ya, tú ya incluyes a Russell. Yo voy a dejar acá a Piastri, Norris, Max Verstappen. Voy a ser un poquito más conservador, pero yo creo que Verstappen va a andar muy bien en España. Siempre ha sido un circuito que también se le va muy bien, así que yo creo que la verdad puede ser una actuación muy buena también la de Verstappen. Pero la verdad que McLaren es muy probable que siga manteniendo un muy buen ritmo de cara a este fin de semana. Bueno amigos, tratando ya de haber resumido y de abarcado todos los contenidos que teníamos disponibles para el día de hoy, empezamos con este cierre. Yo por mi parte, Sebastián, me despido pidiéndoles de que nos sigan en nuestras redes sociales, en particular Instagram y YouTube, que les den me gusta y compartan nuestro contenido que les traemos todas las semanas con tanto cariño. Apóyenos, por favor. Y que en definitiva sigamos haciendo que esta comunidad vaya creciendo. Nos emociona cada semana el poder compartir con ustedes nuestra fijación que es la Fórmula 1. Así es. Y que en definitiva conversarlo primero entre nosotros como amigos y también comunicárselo a ustedes, quizás con algunos errores de vez en cuando, Sí, pero con algunos datos. Intentamos ser lo más objetivo posible, la verdad. Pero disfrutando lo que es más importante para nosotros, que es hablar, tomando en este momento juguito, algo de lo que nos apasiona como es el deporte motor en general y la Fórmula 1 en particular. Por Así eso es. le agradecemos el que nos sigan acompañando y esperamos de que sigan en nuestro camino juntos y sigamos construyendo esta comunidad de Escudería SF. Amigos y amigas, les agradezco obviamente poder llegar hasta acá. Suscríbanse, denle un me gusta, compartan el video si pueden, comenten también en los videos y la verdad que den todo el apoyo. La verdad que estamos muy agradecidos también con el apoyo que constantemente y de manera muy específica se nos entrega semana a semana. Así que amigos y amigas, llegamos hasta acá con este capítulo un poquito extenso, pero la verdad que intentamos abordar todos los elementos que nos dejó no solamente Mónaco, sino también la previa del Gran Premio de España. Amigos y amigas, nos vemos para lo que va a ser el análisis del Gran Premio de España para la próxima semana y veremos qué nos deja finalmente este Gran Premio muy interesante y con una serie de variaciones a nivel de configuración y técnica que van a traer las escuderías. Me despido, mi nombre es Francisco, me acompaña aquí mi amigo Sebastián y ambos somos Escudería SF. Nos vemos, chao chao, que estén muy bien. Chao, chao.